Hola, muy buenas. Con este trabajo, con esta ponencia, queremos explorar eh, con ese título de Inteligencia Artificial en el aula, entre la revolución educativa y la paradoja de Silicon Valley, ¿no? Desde una aportación de la ética, la inclusión y la sostenibilidad en la era digital. Pues queríamos, como decíamos, explorar esa paradoja que podríamos denominar fascinante, la que mientras el mundo corre hacia la digitalización educativa, los hijos de los creadores de esta tecnología, de la inteligencia artificial y de las herramientas digitales, pues que viven principalmente en Silicon Valley y en Estados Unidos, en el estado de California, pues tienen a sus hijos y los tienen en centros educativos donde no existen pantallas y no exponen a su hijo hasta la adolescencia al uso de estas tecnologías. Lo cual nos lleva a plantearnos qué es lo que esta gente, los creadores de estas tecnologías, saben y que nosotros ignoramos. Bueno, pues con este trabajo, esta humilde aportación, queremos interpelar a cómo la inteligencia artificial puede transformar la práctica educativa, la educación, pero que también conlleva una serie de riesgos, y en eso basaremos nuestra reflexión. Lógicamente nos vamos a basar en autores de muchísimo prestigio desde el punto de vista de la ética y la filosofía, como de la Cortina y José Antonio Marina, que aportan su visión y, su, y sus teorías, ¿no? Su forma de ver y de interpretar todo esto. Podríamos decir que esa inteligencia artificial en el aula parte, como hemos mencionado ya, de esa paradoja, ¿no? Como un mundo que corre desde la digitalización, donde existen un montón de escuelas, de centros por todo el mundo que compiten por incorporar la inteligencia artificial, sin ir más lejos, en las comunidades autónomas que hay en España, que implementan gastos multimillonarios para llevar tabletas y pantallas digitales a los centros, con aquello que se conoce como una presión por la modernización de la educación, como si eso fuera o fuese la panacea. Sin embargo, en los centros del estado de California, de Palo Alto, donde vive y donde se escolarizan las familias de las grandes tecnológicas, pues los hijos de estas familias, como ya hemos mencionado, no se exponen a las pantallas, se prohíben en sus centros educativos. Y tenemos ejemplos como los de las escuelas Waldorf, que sin embargo, en ese contexto, abogan porque no exista nada digital, y eso nos lleva a que sea coherente con lo que Steve Jobs, ese gran gurú, creador de aparatos tecnológicos como los iPhone y demás, pues prohibiera que sus hijos tuvieran acceso siquiera a este modelo tecnológico. ¿Qué es lo que saben, ¿no? ¿Qué saben estos expertos? Bueno, desde el punto de vista teórico que hemos planteado, pasaríamos a analizar aquello que hizo Adela Cortina, ¿no? Desde un punto de vista de la ética de la razón cordial, que ella entiende como esa tecnología, como ese enfoque de la tecnología, eh, en la cual se percibe como el desarrollo, como que debe servir para el desarrollo integral de la persona, en la que se impere en el sistema educativo, pues, los diseños educativos, todos aquellos valores de justicia y responsabilidad. Y para ello debería contribuir también toda la inteligencia artificial. En nuestro trabajo se plantean una serie de objetivos también analizados bajo el prisma de las aportaciones de José Antonio Marina, expuestas en su proyecto Centauro, donde intenta avanzar lo que ocurrirá en el futuro. Y él entiende que va a haber una combinación de una parte del intelecto humano con una serie de elementos externos, como un modelo híbrido, de ahí la denominación de Centauro. Y también se abordan los planteamientos de Neil Selwyn, que critica el solucionismo tecnológico, ¿no? Hace una reflexión sobre quién diseña y quién se beneficia de todas estas herramientas educativas y hace una exposición que nosotros analizamos un poquito más. Por tanto,
Objetivos de nuestro trabajo: analizar ese potencial de la inteligencia artificial, examinar esos riesgos éticos que ya hemos planteado aquí con estos autores, contrastar esa paradoja, como ya he evidenciado, de Silicon Valley, y proponer un modelo equilibrado y una serie de herramientas, una especie de rúbricas que nos llevarían a docentes y a los centros a disponer de una serie de herramientas, ¿no?, para tomar decisiones informadas. Hay una evidencia científica preocupante porque resulta que desde la neurociencia educativa, desde la neurociencia cognitiva, aparecen, aquí hemos ejemplificado, como por ejemplo, más de 4 horas diarias en pantalla se asocian a retrasos en el desarrollo madurativo y cognitivo de los alumnos. Son estudios de JAMA Pediatrics, en el 2019, o cómo se han ido abordando con investigaciones ese mito que establecía el concepto de Prensky de nativo digital, como la nueva generación de mejor adaptada al trabajo tecnológico, cuando no es así, es justamente todo lo contrario. O otras investigaciones del año 2021, donde autores aquí de España, de la UGR, como Herrera, demuestran que la escritura manual activa áreas cerebrales esenciales para el aprendizaje, y sin embargo esas mismas áreas no se activan de la misma manera, ni mucho menos cuando se hacen trabajos tecnológicos, ¿no? Se hacen trabajos mediante las pantallas. Esto lleva a una serie de riesgos, entre los cuales aparecen esos riesgos éticos, con una serie de sesgos que se denominan algorítmicos en toda la bibliografía que hemos analizado, y se ven como las plataformas presentan una cierta tendencia a perpetuar algún tipo de desigualdad. Eso lo analiza Selwyn en el año 16, y Cortina en el 18 también entiende que hay una recolección masiva de datos, que no hay una transparencia sobre eso. ¿Qué ocurre con esa información? Sobre el alumnado, sobre sus procesos de aprendizaje, su dinámica de aprendizaje y demás. Planteamos un modelo equilibrado, por ir avanzando. Nosotros planteamos un modelo equilibrado que parte de esa revisión crítica, el análisis de ciertos casos, como las escuelas Waldorf, con la ausencia total, en la que existe una ausencia total de pantalla y de tecnología hasta la adolescencia. El caso contrario de la Alt School, que es una iniciativa que finalizó entre el 17 y el 19, de unos centros totalmente automatizados en el aprendizaje con pantalla, donde se recopilaban datos y era la inteligencia artificial quien gestionaba los procesos de aprendizaje individualizados para cada uno de los alumnos. Esos centros cerraron, pero sin embargo el modelo de esa empresa se ha ido exportando a plataformas educativas, ¿no? Plataformas educativas a lo largo de todo el mundo. También hemos visto iniciativas como Centros Rurales en Andalucía que utilizan plataformas digitales, o también en algunos casos como en algunos centros de Suecia. Por supuesto, nosotros siempre nos basamos en un enfoque neurocientífico, ya que la educación basada en evidencia científica debe de ser algo fundamental en cualquier práctica educativa. Y pasaríamos por no extendernos demasiado a esos casos contrastados, ¿no? Esas escuelas Waldorf que comentamos, donde no hay pantalla hasta secundaria y que están pendientes de que el alumnado esté trabajando de manera tradicional, y los resultados que obtienen son que esos alumnos tienen mayor concentración y creatividad, ¿no? Art School, como mencionábamos, que era una guía personalizada y una visualización y grabación de todas las sesiones que había en el centro, pues, provocaba una sobrecarga tecnológica, o lo que se llama sobrecarga tech, y también una mejora del engagement, ¿no? Eso lo estudia cerrado en el año 19. Tenemos también los casos de Andalucía, donde el uso de la Moodle y recursos educativos abiertos, los REA, los conocidos como REA, pues contribuyen a esa reducción del abandono escolar. Es decir, que el alumnado, una vez finaliza la educación obligatoria, permanece en el sistema educativo, ¿no? ¿Qué nos aporta la IA y estas posibilidades dentro del concepto educativo? Pues un aprendizaje personalizado que los humanos no somos capaces de llevar. Posibilidades como la gamificación, evaluaciones de tipo formativo,
Y lógicamente estamos mencionando también desde el principio que existen una serie de riesgos y oportunidades, como esos sesgos algorítmicos o esas posibilidades de desarrollo cognitivo retrasado, pero por otra parte también la inteligencia artificial y estas nuevas herramientas permiten que los tiempos docentes puedan ser orientados más hacia la atención al alumnado y no tanto a la burocratización o a la elaboración de documentos. Ese modelo educativo equilibrado, como decíamos, se enfocaría por ir cerrando hacia un uso selectivo de herramientas de IA, que se implementen herramientas realmente que sirvan al docente para mejorar su práctica, que haya una serie de límites claros en el uso de pantalla. Aquí ejemplificamos cómo antes de los 18 meses no se recomienda en ningún caso, y que cuando se haga sea siempre con supervisión a partir de esa edad y sobre todo en el contexto educativo. Los docentes necesitan una formación docente híbrida que vamos a abordar en otra ponencia que tenemos en otro simposio del Congreso, cómo sería nuestra propuesta para esa formación docente híbrida tradicional de inteligencia artificial para docentes. Y por supuesto también hay que involucrar a la familia y en la toma de decisiones. Para el trabajo que hemos llevado a cabo hemos tenido en cuenta una serie de herramientas, de recursos bibliográficos que parten de trabajos de Castell, de Adela Cortina, por supuesto de José Antonio Marina, el proyecto Centauro, documentos muy profundos, muy interesantes de la OCDE sobre la Digital Education en el año 2021. Por supuesto hemos consultado aquellas cosas que Prensky establecía en su conceptualización del nativo de acción digital, pero hemos visto también documentos de la UNESCO o de Villar, de Kuhl y de Jensen que son ampliamente desarrollados en el trabajo escrito. Un saludo.